responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 30 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Agradecer el reconocimiento que nos entregó de forma virtual con Industria el día de hoy a la comunicadora del año. Bueno, decíamos más temprano que nuestro compromiso es con la búsqueda de la verdad y con la información en este momento tan complejo que atraviesa Venezuela. 1.000.000 de gracias por este reconocimiento una vez más. Y justamente en el marco de la celebración de este encuentro con Industria, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, aseguró que es increíble que Venezuela haya retrocedido 80 años. Él decía, entre otras cosas, reconocía las dificultades que el sector industrial ha tenido que enfrentar todos estos años y que han afectado mucho a nuestro país y ha reducido el índice per cápita de Venezuela a los mismos niveles que tenía en los años 40. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. La Unión Europea convocó a la embajadora de Venezuela ante las instituciones del bloque. Esto, evidentemente, en respuesta a la expulsión de su representante en nuestro país. Y la Asamblea Nacional reveló que el régimen de Nicolás Maduro destinó, atención, millones de euros a la denominada Operación Alacrán para el soborno de diputados de la oposición. Además, en la Corte Internacional de Justicia celebró audiencias sobre la disputa del Esequibo sin la participación del régimen venezolano. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional denunció en su cuenta en Twitter que la reestructuración de deuda a escondidas realizada entre Maduro y Rusia en 2017 por más de 3.000 millones de dólares se realizó a espaldas del pueblo y sus representantes en la Asamblea Nacional, por lo que dicha obligación es írrita y no será reconocida por la República en el futuro. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que nos ocupan. Comentaba con los amigos oyentes lo que ha ocurrido, este contencioso con la Unión Europea. El alto representante del bloque, Josep Borrell, prometía medidas de reciprocidad ante la expulsión de su representante en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Bienvenido. ¿Cómo no, María Alejandra? Bueno, comenzaría señalando que la torpeza a la que ha llegado el gobierno en materia de relaciones internacionales adquiere visos de fantasía diplomática. Es decir, toda lo que hemos hablado en algunos de tus programas, una especie de visión de carritos chocones, de atacar permanentemente a todos, ha llegado a una medida sumamente grave. Porque no se trata solamente de atacar la presencia de la embajadora, que ha hecho un trabajo muy discreto, sino también con todos los países que forman parte de la Unión Europea. Esa medida de reciprocidad que anuncia Josep Borrell, que siempre ha estado bastante cercano a tratar de implementar una solución que no perjudique a la presidencia de Maduro, es un discípulo de Zapatero, y claro, él tiene que buscar una solución de acuerdo a la Unión Europea. Pero echarse encima al representante de la diplomacia europea con este anuncio de que tiene que proceder una medida de reciprocidad va a perjudicar aún más ya la difícil misión diplomática del régimen. Claudia Salerno, que es la embajadora de Maduro en la Unión Europea, ya no podrá hacer cabildeo ni en el Parlamento Europeo,
ni en la Comisión, ni el Consejo si se toma esta medida anunciada por Borrell. Y es lo que aplica a nivel de diplomacia la reciprocidad. Pero además de eso, en momentos de pandemia que debería buscar la cooperación europea, ya comienzan a darse algunas medidas muy fuertes. La medida asumida por Grecia, que en el pasado el gobierno anterior respaldó en cierta medida a Maduro, ya ha anunciado que los buques con bandera griega, que es la mayor parte de la navegación mundial, no tienen que ser griegos los barcos, pero bandera griega, no podrán ir hasta Venezuela, con lo cual se empeorará la situación. Pero además de eso, es una reacción que no podía ser la Unión Europea, que está buscando una salida diplomática, política, elecciones transparentes, han quedado evidenciado el régimen, la verdadera caracterización del régimen. Es decir, hay toda una reacción mundial, no solamente en Europa, sino también aquí en América Latina. Los presidentes de Colombia, de Paraguay, de Chile, de varios países de América Latina han visto con bochorno esta acción. Las acciones ya venían contra algunos países, ¿no? Ese atropello contra la Embajada de Francia, de impedir que la electricidad, el agua llegara, ese atropello contra el embajador de Alemania al prohibirle salir o dificultar su salida, ya había sido antes declarado persona no grata. Las amenazas de hoy contra el embajador de España, que es uno de los gobiernos que más o menos han sido aliados, tienen al señor Iglesias en el lado del gobierno al señalar que el embajador español ha estado en planes de supuestos planes absurdos de magnicidio. Todo eso generará reacciones de aislamiento mayor. Por eso decía yo que se trata de una torpeza. Y a mí lo que más me llama la atención, ¿cómo es posible que en el entorno del señor Maduro no haya alguna gente sensata que le diga, usted no puede hacer eso, usted va a aislar aún más la situación del país? Pues en los sectores militares usted no puede continuar, en todo lo contrario. Es decir, hay como una especie de silencio cómplice en el cual han ido por una vía de un autogol o de, para decirlo de forma muy coloquial, con esta medida han escupido hacia arriba. Porque al escupir hacia arriba, bueno, ya sabemos dónde le caen todos esos insultos, además con un mensaje de llamar al colonialismo europeo. Están, no sé en qué época, en qué siglo están, porque Europa hoy está de lo más lejos. Y finalmente, países como Cuba han entendido que tienen que buscar relaciones con la Unión Europea y mantienen excelentes profesionales. Países que han tenido una serie de sanciones no reaccionan como reacciona Maduro. De manera que esta torpeza tendrá costos muy graves. Justo quería preguntarle, embajador, porque sobre el tema de las sanciones, hoy el gobierno del Reino Unido, el canciller Dominic Raab, en su cuenta en Twitter, decía: las nuevas sanciones de la Unión Europea que Reino Unido adoptará muestran que la violación de derechos humanos y desprecio a la democracia en Venezuela no serán tolerados. Trabajaremos con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones para defender nuestros valores. Yo le pediría un comentario al respecto porque esta, digamos, decisión airada de Nicolás Maduro responde a las medidas contra el presidente del Parlamento, de la Junta Directiva Paralela del Parlamento, el diputado Luis Parra, y otros funcionarios vinculados al oficialismo. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es muy importante esta medida del Reino Unido porque con el Brexit ciertamente las medidas comunitarias no incluyen automáticamente al Reino Unido. Entonces la primera constatación es que el Reino Unido quiere sumarse a toda la posición en defensa de la Unión Europea, a pesar de que ellos no son miembros de la Unión Europea. El segundo es que el Reino Unido tiene una gravitación importante. Tú hablabas hace poco sobre otro de los errores que ha tenido en la búsqueda de una solución del Esequibo, que el Reino Unido tiene un peso como país en el epicentro del Commonwealth, en donde están Guyana y los países del Caribe. De manera que afirma una vez más su posición de principios y de valores en defensa de los derechos humanos y critica toda esta medida totalitaria, con lo cual el Reino Unido cobra una vez más una posición firme
al igual que en otras regiones del mundo. La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos es también muy importante, condenando precisamente el atropello de los partidos, la creación de un Consejo Nacional Electoral de militantes, las acciones de un Tribunal Supremo de Justicia, que lo que es una caricatura de designación del Consejo Nacional Electoral, y la misma OEA por 21 votos ha aprobado una resolución muy tajante sobre este nuevo Frankenstein que han creado con esta medida. Pero es que además de eso vale la pena destacar que no hubo por primera vez ni un solo voto a favor. Ni siquiera Nicaragua votó a favor. Ni siquiera las islas del Caribe identificadas con el ALBA votaron a favor. Es decir, hay algunos que se abstuvieron, como el caso de México y de Argentina, pero no hay un voto en contra de esa resolución, que es muy firme y que demuestra la fotografía de esa barbaridad, que es la que también adoptó la Unión Europea, porque es un golpe a las elecciones como mecanismo de solución práctica y electoral al problema. Embajador, usted mencionaba el tema del Esequibo, y en esta audiencia celebrada el día de hoy, al menos el abogado especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, asegura que da la impresión que Venezuela podría pagar muy caro no haber participado. Él, en su cuenta en Twitter, decía: finalizó la audiencia de la Corte Internacional de Justicia para discutir la jurisdicción de la Corte ante la demanda presentada por Guyana contra Venezuela. De lo visto, él sacó esa conclusión que me parece coincide con lo que usted opina sobre este caso, ¿correcto? Es así, absolutamente. Yo debo decir sobre ese particular que muy destacados internacionalistas de oposición han coincidido en que no debemos presentarnos en La Haya, en el cual evidentemente, claro, ahí reaccionan como todos los venezolanos. El Esequibo es un territorio que nos fue usurpado, que es un territorio venezolano. Pero en el derecho internacional, para tú poder ejercer el arte de la diplomacia, tienes que saber negociar. No sabe negociar con la Unión Europea, el régimen, no sabe negociar con la oposición y no sabe negociar con Guyana. En 20 años ha sido como un péndulo permanente de un extremo al otro, y han perdido las posibilidades de una solución de diálogo. Para ellos el diálogo es monólogo, es ganar tiempo y no dar una respuesta. Entonces nos hemos entrado en una decisión, sería muy largo enumerarla, pero en donde la irresponsabilidad de la diplomacia bolivariana nos llevó, porque ellos insistían en el mismo argumento: no, eso hay que buscar un mecanismo de solución y el de un año para que a través del diálogo lleguen. Y si no, dentro de los mecanismos que tengo como secretario general, yo le recomendaré a mi sucesor, actual secretario general Guterres, que envíe eso al Tribunal Supremo de Justicia. Pero estando ausente, tú tienes las de perder. Primero, porque no se han documentado como deberían. Voy a dar un ejemplo. En el caso de Chile y de Bolivia, hace poco tiempo, Evo Morales personalmente presidió la delegación con dirigentes de oposición, cosa que aquí no ha hecho el régimen bolivariano, que es establecer una política de Estado. Y en Chile un sector decía que no había que ir porque era peligroso. ¿Pero qué venció? La tesis de ir a La Haya y demostrar con documentos, con criterios jurídicos. Nosotros no tenemos nada que temer. Tenemos 120 años en que tenemos la documentación que nos da a nosotros la garantía. Ahora, si nosotros no hemos sido capaces de realmente llamar a los especialistas, de llamar a los académicos, de llamar a los partidos políticos, de crear una posición de Estado, sino tratar nuevamente con una falta de transparencia, de ganar a través del atropello, por supuesto coincido con Mariano, de que puede ser muy peligroso. Venezuela tenía que estar presente en La Haya y argumentar efectivamente todas las condiciones que tenemos para considerar que no es posible ir a el estar ausente no nos da ninguna demostración. Los jueces decidirán en base a ello. Pero es que tampoco hay una estrategia. En la época democrática siempre se buscó tener en la Corte Internacional de Justicia destacados juristas reconocidos mundialmente,
como Andrés Aguilar Maudsley. Por supuesto, él estaba ahí como jurista, no como representante de Venezuela. Estuvo después Parra Pérez. Es decir, toda una estrategia combinada de articular el fondo, la forma y la presencia. Y todo esto se ha olvidado porque aquí hay una improvisación que puede colocarnos a nosotros, teniendo la razón histórica y la razón internacional, de poder perder. Los guyaneses tienen un conflicto tremendo ahora después de las elecciones, de quién, con un margen muy reducido, quién va a ser el próximo presidente. Pero en el tema de Guyana están juntos porque hay una política de Estado. Eso es lo sensato y es lo que cualquier diplomacia que se quiera vencedora tiene que aplicar. Nosotros no lo hemos hecho. Hay la prepotencia de un régimen que no busca una diplomacia de Estado. Finalmente, embajador, lo que ha trascendido a medios de comunicación, sobre todo en Colombia, es que Cabo Verde aceptó el proceso de extradición contra este empresario colombiano, agente venezolano, Alex Saab, a quien Estados Unidos considera como el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario acerca de la posibilidad cierta de que este señor termine ante la justicia en los Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí. Yo creo que los argumentos jurídicos son absolutamente claros, ¿no? Ahora, los Estados Unidos no puede solamente basarse en lo jurídico, es decir, ojo, tiene que tener los argumentos y los tiene, pero el tema es un tema político también. En el caso de los Estados Unidos, el llevarlo solo por la vía jurídica ha hecho que McLeod, que ya prácticamente estaba en un avión para ir a los Estados Unidos, finalmente fuera llevado a Venezuela. El Pollo Carvajal en Aruba, utilizaron presiones indebidas frente a Aruba, rodearon a Aruba, establecieron mentiras como actual, que se trataba de un diplomático. Pollo Carvajal era candidato a cónsul, pero Holanda nunca aceptó sus credenciales como cónsul. Y lo mismo con el Pollo Carvajal en España. Entonces, yo me imagino que los Estados Unidos, que tienen unas relaciones muy sólidas con Cabo Verde, habrán hecho lo que está haciendo también el régimen, contando con sus aliados. La declaración del canciller es absolutamente falsa, el decir que se trata de un venezolano, todos sabemos que es colombiano, que viaja con inmunidad diplomática y que existiera una inmunidad itinerante. La inmunidad diplomática, de acuerdo a la Convención de Viena, se aplica solamente en el ejercicio de las funciones en el país donde está acreditado, pero no hay una inmunidad que tú puedas viajar por 192 países y que se aplique una impunidad. Pero han utilizado y están, el embajador de Maduro en Senegal viajó con una carta, una posición señalando que es una violación de los Estados Unidos, otra agresión. Bueno, los Estados Unidos están solicitando la extradición y también han contado con presiones de Cuba, presiones de Rusia. Yo me imagino que los Estados Unidos no van a repetir la experiencia de Colombia con McLeod y la experiencia del Pollo Carvajal. Todo como un comentario previo. Para concluir, sí creo que desde el punto de vista jurídico han tenido respuestas muy contundentes. Los tribunales de Cabo Verde han rechazado el habeas corpus impuesto por un abogado que vuelve a insistir en el habeas corpus y con otros argumentos pseudodiplomáticos, como si se tratara de un agente diplomático. Pero bueno, hay que ver. Yo me imagino que ya la parte más difícil ha pasado, porque las autoridades han señalado que ellos van a aplicar, están ya dispuestos a analizar el tema jurídico. Ahora, creo que esa extradición va a crear un problema muy serio por las implicaciones que hay de las denuncias, no solo de corrupción, de miles de millones de dólares, pero también con las implicaciones que hay con el terrorismo, con el narcotráfico, con el oro de sangre que se ha puesto en aviones para cumplir con Irán, con los ayatolás del Irán y con Turquía. De manera que ahí hay una situación que puede ser de mucha desestabilidad para el régimen de Maduro. Embajador Milos Alcalay, un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas.
Y Brasil, por cierto, en relación a este tema de Alex Saab, al regreso de la pausa, vamos a reponer la intervención del diputado José Can, ofreciendo detalles acerca de las investigaciones en torno a la operación Alacrán. Recuerden que este grupo de diputados, liderados por Luis Parra, hicieron un tour internacional para defender a un empresario del círculo más cercano de este señor, Alex Saab, detenido en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que en esta parte del programa íbamos a compartir las declaraciones o parte de la intervención del diputado José Can de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en la sesión virtual del Parlamento celebrada el día de hoy. Recordar que este caso de la denominada Operación Alacrán, que nos habla de un esquema de sobornos a diputados que antes eran de oposición para colocarse del lado del oficialismo, salpica directamente al entorno de Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Este grupo de diputados, liderados por Luis Parra, según lo ha denunciado el portal Armando.info y otras publicaciones, realizaron un tour internacional que los llevó incluso a Colombia a pedir, a abogar por el entorno de Alex Saab. Cabo Verde, como destaca el ABC de España, aceptó el proceso de extradición de Saab, testaferro, así lo considera menos el gobierno norteamericano de Nicolás Maduro, y su destino se va a conocer en los próximos días. Las autoridades de Cabo Verde, dice la nota, el archipiélago de la cintura atlántica del África tomarán la decisión para extraditar al empresario colombiano venezolano Alex Saab a los Estados Unidos. Este empresario barranquillero, agente chavista de 46 años, así lo denomina el ABC, procesado por lavado de dinero y corrupción vinculado al régimen de Nicolás Maduro, fue capturado en el aeropuerto internacional de Amílcar Cabral, del archipiélago, el 12 de junio, con una alerta roja de Interpol durante una escala que hizo su avión privado para abastecerse de combustible. Bueno, hoy se abordó el tema de la operación Alacrán en la Asamblea. Vamos a escuchar lo que decía la información que maneja la Comisión de Contraloría que preside el diputado José Can sobre este tema. Muchas gracias, ciudadano presidente. El derecho de palabra solicitado en este punto de la cuenta es para hacer entrega formal y consignar este informe hecho por la Comisión Permanente de Contraloría sobre la trama de corrupción, sobornos, extorsiones y amenazas que se conoció como la Operación Alacrán. Como todos sabemos, pues a principio de año se atentó
contra la institucionalidad del Parlamento por la vía de un grupo de diputados que en combinación con el régimen traicionaron a sus electores, traicionaron la causa democrática, atentaron, como ya dijimos, contra la institucionalidad de la Asamblea Nacional y se prestaron para la violación de los derechos humanos a otros diputados que tuvieron incluso que huir del país debido a la persecución de la cual fueron objeto a raíz de esta maniobra. Es importante decir que, bueno, aquí por supuesto se violaron pues una cantidad de leyes, la ley anticorrupción, el código de conducta del servidor público, la Constitución de Venezuela, Convención Interamericana contra la Corrupción y por supuesto el Reglamento Interior y de Debates. Pero como ya dijimos, sobre todo se traicionó la voluntad de sus electores al aliarse con el régimen y traicionar la causa democrática venezolana. En los hechos más notorios, por supuesto, pudimos ver dentro de las limitaciones, este informe se basó en testimonios recabados, en Noticia Criminis, en algunos anexos que nos hicieron llegar ciudadanos, pues que viendo el cambio en el estatus económico, viendo incluso cambios físicos tras costosas operaciones estéticas, viendo caravanas de vehículos, guardaespaldas, nos han hecho llegar fotos, nos hicieron llegar elementos probatorios que están allí plasmados en este informe. Pudimos notar también, y lo decimos de esta forma, los montos en los que oscilaban los sobornos estaban entre 750.000 y 1 millón de euros para quienes participaran de esto. También se ofrecía, pues en el caso de los diputados de Amazonas, sentencias favorables para sacarlo de lo que ellos llamaban el desacato. Por supuesto, se distribuyeron recursos cuantiosos que entre prebendas, asignaciones mensuales, vehículos y el soborno directo oscilaban entre los 50 y 60 millones de euros, lo que costaría esta operación, cosa inmoral en un país pues que, como estamos viendo, se encuentra en la situación que se encuentra. Bueno, declaraciones del diputado José Kahn el día de hoy en la sesión virtual de la Asamblea Nacional. Y bueno, parece que todos los caminos llevan a Alex Saab, y esto lo digo a título personal, porque recordar que esta supuesta, o denominada, mejor dicho, no supuesta, denominada Operación Alacrán, parte de las gestiones que realizaron un grupo de diputados de la Junta Directiva Paralela, saben ustedes, designada y que responde a intereses del oficialismo en el Parlamento. Ellos llegaron a entregar una carta a la Fiscalía Nacional de Colombia en Bogotá, afirmando que el empresario Carlos Liscano, vinculado a la empresa Salva Foods de Alex Saab, o vinculada a Alex Saab, no tenía mancha alguna ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea. El documento fue develado por el portal Armando.info, que desató un terremoto político en nuestro país. Los 8 diputados que aparecían firmando el papel incluyendo dos, que lo habrían entregado personalmente ante el organismo, salieron en su momento a defenderse. La comunicación fue llevada, en el caso de Colombia, en mano a la Fiscalía General, así como una similar enviada por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para interceder a favor de Liscano en las investigaciones que esos organismos adelantan con objetivo de absolverlo o que dejaran de investigar a quien aparece como propietario de Salva Foods. Todo tiene que ver con el tema, bueno, en este caso de los CLAP. Y los hallazgos que ha hecho la comisión, lo escuchaban ustedes de la voz del diputado José Kahn, la cantidad de dinero que aparentemente se utilizó para sobornar a estos parlamentarios que inicialmente eran de oposición, fueron electos por la unidad o el marco de la unidad en 2015 y ahora obedecen, digamos, están alineados con los objetivos del oficialismo. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, destacar que también hoy el Parlamento anunció la designación de nuevos miembros de la Junta Ad Hoc de Petróleos de Venezuela.
La información la destaca la agencia de noticias Reuters. La Asamblea Nacional nombró este martes a 3 nuevos miembros de una junta directiva ad hoc para la estatal Petróleos de Venezuela, que controla algunos de los activos en el extranjero más importantes de la petrolera. La medida representa la última sacudida en el equipo que tiene en el extranjero el jefe del Parlamento y el presidente encargado, Juan Guaidó, quien ha dicho que parte de su estrategia es defender los activos del país en el exterior, incluido el refinador estadounidense Citgo, filial de PDVSA, y del cual están detrás acreedores que buscan controlar deudas impagas. Uno de los nuevos miembros de la Junta ad hoc es Horacio Medina, un ex ejecutivo de PDVSA que encabezó la huelga de 2002 en protesta por las políticas de Hugo Chávez, como destaca, insistimos, la agencia de noticias Reuters. Vamos a la pausa. A regreso venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Mujeres en Ciencia. Aunque no han sido reconocidas en su justa dimensión, las mujeres venezolanas han contribuido significativamente a la ciencia. Actualmente, existen tantas mujeres científicas en Venezuela como hombres, una equidad de género que no se refleja en las posiciones de liderazgo. Pero en los últimos años, nuestras científicas vienen remontando la cuesta para ocupar un liderazgo similar al de sus pares masculinos. Para realzar el papel que ha jugado la mujer en la ciencia venezolana, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con el auspicio de la empresa Francisco Dorta y Sucres, compañía anónima, creó en 2013 el premio Mujeres en Ciencia. Este premio es adjudicado cada año a mujeres excepcionales que con sus aportes en las ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias de la salud y tecnología han contribuido a la consolidación de la actividad científica y tecnológica en Venezuela. 4 mujeres han sido galardonadas hasta la fecha. La doctora Hilda Pérez en 2013 por sus aportes a la inmunología parasitaria, en particular sobre la leishmaniasis y la malaria. La doctora Anita Stern en 2014 por sus investigaciones en hipertensión y diabetes. La doctora Julia Guilabert de Brito en 2015 por sus estudios en la química de suelos y sus aportes al desarrollo agrícola del país. Y la doctora Freis-Julie Daher en 2016 por sus aportes a la biología celular de la leishmanía y el tripanosoma, parásitos causantes de graves enfermedades tropicales. Con este premio, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales intenta reconocer en su justa dimensión el esfuerzo, la creatividad y el tesón de la mujer científica venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
el imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país, y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Lo puedo probar ahorita, ya. Conexión 750, espero que puedan oírme en esta parte del programa. Luego de superar los temas técnicos, saludamos a nuestro siguiente invitado en esta parte del programa, Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Tenemos allí problemas con la comunicación con nuestro siguiente invitado en esta parte del programa. Con él vamos a hablar acerca de lo que se dijo hoy en el Congreso de Conindustria. Año 2020 hubo una participación muy interesante de invitados especiales donde se habló sobre la situación del sector y en general de nuestra economía. El Congreso lo inició el presidente de la organización. Luego hubo la intervención del escritor Moisés Naim, también participó el presidente de Empresas Polar, presidente de Fedeagro, Aquiles Hawkins, entre otros invitados. Y en el marco de la discusión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, decía Lorenzo Mendoza que es increíble que Venezuela tenga 80 años de retroceso. De hecho, si me permite mi equipo, en tanto establecemos contacto y ojalá tengamos suerte con Francisco Acevedo. Lo tenemos en línea telefónica. Francisco Acevedo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mucho interés de conocer su impresión en torno a las ideas que se compartieron en el marco de este Congreso de Conindustria, ofreciendo detalles acerca de lo que les ha tocado vivir ustedes en el sector y sobre todo las perspectivas de cara al futuro. Yo iniciaría a partir de lo que dijo el presidente de Empresas Polar, tan comentado en redes sociales. Él, entre otras cosas, advertía sobre el retroceso de nuestro país. Él decía, es increíble que Venezuela tenga 80 años de retroceso. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que la información que dio el presidente de Polar no es diferente a lo que conocemos los venezolanos. El país viene de un retroceso, una caída del Producto Interno Bruto de casi el 75%. Llevamos dado la cifra en reiteradas oportunidades que el sector industrial para el año 98 era cerca de 12.600 empresas y que para el cierre del año 2019 simplemente quedaban 2.200 establecimientos industriales. Y ahí estoy hablando de la industria. Ha sido un retroceso en dos sentidos. Los venezolanos venimos sufriendo cada vez más una crisis agudizante y bueno, creo que la sociedad está entendiendo que esto no es sostenible, que todos los venezolanos queremos un cambio, queremos un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, mejor empleo, y eso es lo que se resumía el foro de hoy, ¿no? O parte de lo que se hablaba del foro de hoy, porque creo que hubieron buenas reflexiones e interesantes reflexiones de cara a construir el futuro de Venezuela de una manera más equitativa y con mayor bienestar sobre todo para todos los venezolanos.
Ya vamos a hablar acerca de las perspectivas de cara al futuro. Si me permite, me parece que tenemos un extracto de la intervención del presidente de Empresas Polares, justamente haciendo referencia a este tema. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Las dificultades que hemos vivido durante todos estos años en el sector industrial, lamentablemente no los voy a aburrir con datos que todos conocemos y sabemos porque vivimos la cotidianidad en este país, los que vivimos aquí. Pero es lamentable vernos en una situación donde estamos en per cápita, solamente utilizando un número de los años 40. Es increíble que Venezuela tenga 80 años de retroceso y no de pausa, como ha pasado en muchos países del mundo, inclusive en nuestro continente, donde hay pausas normales de las vicisitudes y las capacidades de adaptación que tiene eso que hablaba Moisés, no solamente la globalización, sino las enormes potencias de seguir avanzando por tener evidentemente pues más estabilidad en sus políticas públicas y mayor integración entre el entendimiento del sector privado y el sector público. Pero aquí hemos tenido un retroceso brutal que ha destruido sin duda alguna pues todo lo que tiene que ver con el avance, el progreso, la dignidad. Sobre esta declaración, yo le pedí un comentario a nuestro invitado a partir incluso de lo que reflejó la encuesta de coyuntura del primer trimestre, realizada el primer trimestre de este año, que nos habla de un 60% de empresarios que podrían cerrar sus puertas, sus negocios en el sector industrial si las cosas siguen como van. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, Alejandro, yo te voy a decir algo que creo que lo hemos repetido en otras oportunidades y que resume muy claramente lo que decía el presidente de Polar. Este retroceso de 80 años, porque es un retroceso, como dice él, no es un estancamiento, no es que dejamos de crecer, es que retrocedimos 80 años, es consecuencia de 20 años de erradas, equivocadas y nefastas políticas públicas en materia económica. Decía Moisés Naín esta mañana también que los empresarios venezolanos éramos unos héroes y unos resilientes, porque habíamos logrado sobrevivir a un gobierno que tenía como objetivo destruir al sector privado. Que en pocos países del mundo se podía ver un gobierno que había querido destruir al sector privado, como este gobierno, y que ese retroceso de esos 80 años ocurre por unas políticas erradas de 20 años, y que se profundizó indudablemente en los últimos 7 años, 8 años de gobierno. Es algo triste, y lo hemos dicho, esto solamente es posible si lo cambiamos, si cambiamos el modelo económico, y lamentablemente Venezuela llegó a un punto que para generar el cambio del modelo económico hace falta generar un cambio en lo político, y ese cambio en lo político solo pasa por un entendimiento, por una visión de largo plazo, por una visión de futuro de país entre todos los venezolanos y todos los sectores, no solamente el sector político, el sector empresarial, el sector académico, estudiantil, la iglesia. Debemos participar en construir un gobierno de unidad nacional, un gobierno de entendimiento nacional que saque a Venezuela de la crisis que está viviendo, que nos saque ese retroceso de 80 años, que no digamos el año que viene que estamos 100 años de retroceso, sino que el año que viene podamos decir empezamos a recuperar el retroceso y empezamos en la senda del crecimiento y del bienestar para los venezolanos. Yo creo que eso es imperativo, eso es indispensable, y los venezolanos todos, sin importar nuestras tendencias políticas, debemos estar pidiendo ese cambio de giro en la economía venezolana, ese cambio de giro en las políticas económicas, porque si no, lo que vamos a estar diciendo dentro de un año o dentro de 2 es que ya no somos 2.200 empresas, sino que somos 1.600, 1.800 como consecuencia de lo que dice nuestra encuesta de coyuntura y como consecuencia de que se va a seguir el deterioro económico y la caída del Producto Interno Bruto, y no van a ser 80, sino 100 años de retroceso los que vamos a tener. Es imperativo, yo creo que es indispensable que los venezolanos reflexionemos sobre esto y pongamos cada uno en nuestro lugar, nuestro granito de arena, para que de manera civilizada, siguiendo las reglas de la Constitución Nacional y las normativas, podamos generar el cambio que el país necesita. Es indispensable, María Alejandra, si no los venezolanos no vamos a recuperar el bienestar y no vamos a recuperar la felicidad a la que tanto estábamos acostumbrados. Ahora, si se materializa, digamos, lo que refleja la encuesta de coyuntura, estaríamos hablando de menos de 1.000 empresas, y perdón que lo corrija, porque si es más del 60% de las 2.000, 2.200 que quedan, es una situación que no sé si tiene comparación con algún país de América Latina en este momento, más allá de Haití o de Cuba. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que ya Venezuela no hay comparación con ningún país de Latinoamérica. Lo que nosotros hemos vivido, no hay país en la historia que lo haya vivido. Yo hago una gran diferencia con Cuba. Yo creo que estamos muy distantes de ser Cuba. Cuba tiene un Producto Interno Bruto mayor que el nuestro.
tiene una mejor economía que la nuestra, tiene mayor inversión privada que nosotros. Es decir, no hay nadie que esté más deteriorado que la economía venezolana, y si lo vemos per cápita mucho más. Yo creo que efectivamente es imperativo, como decía, el cambio. Yo no sé si es en 600 empresas la estimación que tenemos de cierres, pero yo creo que ya discutir el daño en Venezuela ha perdido relevancia. Porque yo digo a la gente que esto es como cuando tú dices, bueno, lo mataron a 8 tiros o lo mataron de 10 tiros. Bueno, cualquiera de los dos casos, el pobre hombre va a estar muerto y es insignificante la discusión del daño. La realidad es que ya no aguantamos más los venezolanos. La realidad es que yo digo y vuelvo a decir, el venezolano está viendo cómo hace para comer. Es decir, está viendo cómo sobrevive. Y entre sobrevivir y vivir hay una brecha muy grande. Hoy hablábamos de la importancia del bienestar en una sociedad y en los trabajadores. Y ese bienestar no es comer simplemente. Ese bienestar implica vestir, educación, salud, recreación, esparcimiento. Es decir, es un derecho del ser humano, es un derecho a la vida, y eso lo estamos perdiendo. Entonces, yo creo que yo no quiero discutir más si estamos cayendo el 70 o el 60% del Producto Interno Bruto. Aquí la única discusión que tenemos que hacer los venezolanos es cómo le damos un giro a nuestra economía de 180 grados, y eso solamente es posible y esta mañana lo decíamos, en la fórmula del éxito, la fórmula del bienestar, implica confianza, María Alejandra, confianza en el sistema, confianza en el gobierno, confianza en las instituciones. Eso solo logramos si hay un gobierno de unidad nacional, si los venezolanos nos unimos a transformar este país realmente en la senda del crecimiento. Del resto, a la final no va a quedar ningún empresario, no va a quedar trabajo, y vamos a hacer un país que vamos a hacer nosotros el comparativo, porque no hay nadie en el mundo más deteriorado que Venezuela. Esto es algo que es inaudito, porque además no hay una causa justa, no hay una guerra de por medio, no hay ningún motivo para que Venezuela esté como esté. Solamente el único motivo por que estemos así son erradas políticas económicas, erradas políticas públicas y una terquedad en no rectificar, en no entender el costo que estamos pagando los venezolanos y buscar un cambio en la materia económica y en la materia política. Esa es la única causa, pero no hay una guerra, no hay un motivo para que Venezuela haya caído 70% de su Producto Interno Bruto. Finalmente, uno de los elementos que más nos llamó la atención tiene que ver con, bueno, esta decisión de algunos empresarios de mantenerse en nuestro país, todavía esperando este cambio para, bueno, iniciar lo que sería un proceso de reconstrucción de nuestra economía. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Oye, yo me acuerdo de unas discusiones con gente del gobierno que me decía, bueno, si las empresas todavía existen es porque les está yendo bien. Yo le explicaba que el empresario, el emprendedor y el industrial llevan en la sangre lo que hace. Y no depende solamente si estás ganando o perdiendo, sino que por naturaleza somos luchadores. No nos rendimos. Hoy, esta mañana decíamos muchas veces en el Congreso, somos tercos, somos testarudos. No nos cansamos de intentarlo. Así nace la innovación, así nacen los negocios y los éxitos. Por gente testaruda que insiste en el éxito, en buscar el éxito y en trabajar por ello. Entonces, yo no tengo ninguna duda que los que estamos aquí, que tenemos 20 años peleando y viendo cómo sobrevivimos, cómo crecemos, vamos a seguir en lo mismo hasta el día que podamos. Eso no quiere decir que esté bien la cosa, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que está pasando. Simplemente es la idiosincrasia. Es como el maestro que sigue dando clases. ¿Cuántos maestros en Venezuela siguen yendo a dar clases a pesar del salario que ganan? ¿Cuántas enfermeras están yendo a trabajar con el COVID-19, poniendo su vida en riesgo a pesar del salario que ganan? Porque si tú me preguntas a mí cuánto vale la vida de un ser humano, no tengo dinero que pueda decirte cuánto vale. Pero esa enfermera, por un salario a lo mejor de $5, de $10 al mes, y es una discusión que tampoco agrega valor, porque debería ganar 400 o 500, esa enfermera está yendo a trabajar porque la pasión, el amor, el cariño que tiene por su profesión es mucho más allá del tema. Y así estamos los empresarios. Los empresarios estamos, María Alejandra, trabajando porque no sabemos hacer otra cosa, porque yo no sé cómo no prender la fábrica, porque yo no puedo quitarme la responsabilidad de las familias que dependen de mí, y hasta el último día estaré luchando por tener mis empresas abiertas y por sobrevivir. Y lo otro es porque los seres humanos, y ahí nos incluimos también los empresarios, y todos los que somos seres humanos, tenemos algo que es muy bonito, que se llama esperanza. Y la esperanza nunca se pierde. Hay gente que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Digo que la esperanza nunca
se pierde. Porque hasta cuando nos morimos tenemos esperanza de que vamos a una vida mejor. La esperanza siempre está ahí. Y eso también nos mantiene vivos en esta lucha. Eso también nos mantiene firmes, tercos, testarudos, insistiendo en la necesidad de cambio, insistiendo en la necesidad de mejorar la economía e insistiendo en mantener nuestras empresas operativas. Cada empresario que ha cerrado, no ha cerrado porque ha querido, ha cerrado porque ha perdido la batalla. Y los que quedamos vivos nos mantenemos vivos porque creemos que podemos ganar esta batalla, porque creemos que en algún momento la sensatez, el sentido común y la dolencia por la calidad y por la vida del ser humano va a prevalecer y Venezuela va a poder llegar a un acuerdo y a un cambio económico que nos beneficie a todos. No tengo ninguna duda, la esperanza jamás me la van a poder quitar porque creo que eso es posible. Creo y cada día me paro pensando en qué puedo hacer para poner mi granito de arena en esa dirección. Francisco Acevedo, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, vicepresidente de Colindustria, ofreciendo detalles acerca del congreso celebrado el día de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsiología, Oftalmología, Dermatología, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Farmacia y Funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRES CIB. Una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y un dato al cierre: por segundo mes consecutivo la cifra de venezolanos radicados en Colombia disminuyó, según datos publicados por Migración en ese país. A la fecha han retornado a Venezuela más de 1.000 migrantes y cerca de 30.000 más estarían a la espera de poder hacerlo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cañas, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarnos, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.